Hola, soy Sofía, y mi cuñada me robó el proyecto de mi vida, el que diseñé en honor a mi padre, mientras mi propio hermano, su marido, me pedía que me callara para no estropear la comida del domingo. Fue en ese momento, viendo cómo se atribuía mi trabajo, mi sudor y el último pedazo del legado de mi padre, cuando entendí que la sangre no te hace familia. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan profunda que has sentido cómo algo dentro de ti se rompía para siempre? Antes de contarte cómo ese reloj Cartier que llevaba, que en la muñeca se convirtió en el símbolo de mi humillación, y cómo planeé mi respuesta en el más absoluto silencio. Déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando decidí que ya no iba a ser la víctima de esta historia. El conflicto principal no era nuevo, llevaba gestándose desde que Lucía entró en la familia, y poco después en la empresa que mi padre fundó con tanto esfuerzo. El estudio de arquitectura era su sueño, un espacio minimalista y moderno en pleno centro de Madrid que, tras su muerte, se había vuelto frío y ajeno. Javier, su antiguo socio y ahora mi jefe, era un hombre bueno pero débil, fácilmente deslumbrado por el carisma y la ambición desmedida de mi cuñada. Ella, con su sonrisa perfecta y su don de gentes, presentaba mis ideas como suyas. Se llevaba el mérito de mis noches en vela y mis soluciones creativas. Cuando intentaba hablar con mi hermano, Marcos, su respuesta era siempre la misma. Sofía, eres demasiado sensible, no crees problemas. Lucía solo quiere ayudar. Tenemos que mantener la paz familiar. Esa paz se construía sobre mi anulación, profesional y personal. Y yo era la única que parecía darse cuenta del altísimo precio que estábamos pagando. El símbolo más doloroso de esta injusticia era el ostentoso reloj Cartier que Lucía lucía en su muñeca izquierda. Se lo habían regalado como prima por el éxito del proyecto de las bodegas Altos de la Ribera, un diseño que yo había desarrollado íntegramente durante meses, basándome en los bocetos preliminares de mi padre. Ella solo cambió un par de colores en la presentación final. Sin embargo, en la cena de empresa, Javier se deshizo en elogios hacia su visión innovadora. El reloj brillaba bajo las luces del restaurante, un destello dorado que me cegaba cada vez que gesticulaba, cada vez que levantaba su copa para brindar por un éxito que no era suyo. Era un recordatorio constante y lujoso de mi invisibilidad, un trofeo ganado con mi talento y mi silencio forzado, que me gritaba en la cara que mi trabajo no valía nada si no tenía una voz arrogante que lo defendiera. Todo se intensificó con la llegada del proyecto más importante de la firma en años, un complejo hotelero de lujo en la costa de Cádiz para un inversor suizo. Este era mi proyecto soñado. Era la oportunidad de fusionar la arquitectura sostenible que tanto me apasionaba con el estilo mediterráneo y elegante que mi padre me había enseñado. Durante meses me encerré en mi trabajo. Las noches se convirtieron en mi lienzo. El olor a café y a papel de mis bocetos era mi único compañero. Cada línea, cada material elegido, cada solución estructural era un homenaje a él, un intento desesperado de demostrar que su legado estaba en buenas manos. Puse mi alma entera en esos planos, convencida de que esta vez la magnitud del proyecto haría imposible que alguien se apropiara de él. Era demasiado grande, demasiado personal, demasiado mío. Hubo un instante, una pequeña y frágil burbuja de esperanza que me hizo creer que las cosas podían cambiar. Una tarde, Javier entró en mi pequeño cubículo mientras Lucía estaba en una reunión fuera de la oficina. Se quedó mirando uno de mis bocetos preliminares de la fachada del hotel, donde jugaba con la luz y las sombras a través de unas celosías de madera. «Esto», dijo, casi en un susurro, «esto tiene el toque de tu padre, esa elegancia en la simplicidad. Hacía tiempo que no veía algo así». Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía, que mi talento era reconocido más allá de ser la asistente silenciosa de la brillante Lucía. Me aferré a ese comentario como un náufrago a una tabla, ilusionada pensando que quizás, solo quizás, la justicia se abriría paso por sí sola. Esa ilusa esperanza
Se hizo añicos de la forma más cruel y predecible. Al día siguiente, llegué a la oficina y vi a Lucía saliendo del despacho de Javier con una sonrisa de triunfo que le iluminaba el rostro. Me dirigí a la sala de juntas para preparar unos documentos, y en la pantalla gigante ya estaba cargada la presentación para la reunión con el inversor. El título rezaba: Complejo Hotelero, Brisa del Sur, Directora Creativa, Lucía Morales. Mis diseños, mis renders, mis cálculos, todo estaba allí, empaquetado bajo su nombre. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Esa noche, mi hermano Marcos me llamó, su voz alegre y despreocupada. «¡Qué nervios por mañana! Es el gran día de Lucía, ¿eh? Asegúrate de apoyarla en todo, es muy importante para ella». Colgué el teléfono sin poder articular palabra, ahogada por la náusea de su complicidad. Arrastré los pies hasta mi apartamento, un pequeño refugio en el barrio de Chamberí, el único lugar donde aún sentía la presencia de mi padre. Sus libros de arquitectura llenaban las estanterías, sus viejos lápices descansaban en un bote sobre mi escritorio. Abrí el armario del salón y saqué una caja de madera de cedro, pesada y solemne. Dentro guardaba sus cosas más personales: su reloj de pulsera, sencillo y elegante, su pluma estilográfica favorita y una carpeta de cuero gruesa y abultada. Eran los documentos de su herencia. Desde su muerte apenas los había hojeado, abrumada por el dolor y los trámites. Esa noche la sostuve en mis manos, sintiendo el peso físico de su legado y el peso inmenso de mi fracaso por protegerlo. No la abrí, pero su sola presencia en mi regazo se sintió como una promesa silenciosa, una responsabilidad que había estado eludiendo. La mañana de la presentación me levanté con una extraña sensación de vacío, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. Me vestí con un traje sobrio, sintiéndome como una extra en mi propia película. Al llegar a la oficina el ambiente era eléctrico. Lucía, radiante con un traje de chaqueta blanco impoluto, recibía a los inversores suizos con un inglés perfecto y una confianza arrolladora. Su reloj Cartier destellaba con cada apretón de manos. Cuando pasé a su lado, me dedicó una mirada fugaz, una mezcla de lástima condescendiente y triunfo mal disimulado. Javier le dio una palmada en la espalda, diciéndole: «Estás magnífica, Lucía, rómpela». En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Marcos. «Mucha suerte a Lucía, sé un buen apoyo». La soledad era tan densa que casi podía tocarla. Era un fantasma recorriendo los pasillos de la empresa que mi padre había construido con sus propias manos. Finalmente, nos sentamos todos alrededor de la enorme mesa de roble en la sala de juntas. Las luces se atenuaron, proyectando un silencio expectante en la habitación. La primera diapositiva iluminó la pantalla, y con ella mi humillación se hizo oficial. The Mar de Plata Resort, Creative Vision by Lucía Morales. Mi trabajo, mis sueños, mis noches de insomnio, todo resumido y atribuido a ella. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. Lucía me sostuvo la mirada, y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Javier comenzó su introducción, alabando la extraordinaria visión y el talento innato de mi cuñada. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, pero en medio de la rabia y el dolor, una calma gélida empezó a instalarse en mi interior. Era la calma de quien ha tocado fondo, de quien sabe que ha perdido la batalla, pero que en esa derrota acaba de encontrar el motivo para empezar a planear la guerra. La presentación terminó entre aplausos entusiastas de los inversores suizos que se pusieron en pie para felicitar a una Lucía radiante. Mi cuñada aceptaba los elogios con una falsa modestia que me revolvía el estómago, sonriendo y agradeciendo a todos por su confianza en su visión. Javier, a su lado, parecía un pavo real, hinchado de orgullo por el éxito de su pupila. Yo permanecí sentada, una estatua de hielo en medio de la celebración. Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, estaban tan frías como el acero.
Los aplausos no sonaban como un reconocimiento, sino como martillazos clavando los últimos clavos en el ataúd de mi carrera. Cada palmada en la espalda de Lucía era una bofetada en mi cara. En ese momento, la tristeza se evaporó por completo, dejando tras de sí un desierto de determinación. Ya no había lágrimas que derramar, solo un plan que empezar a trazar en el silencio más absoluto. Javier, eufórico, ordenó que trajeran champán a la sala de juntas para brindar por el futuro brillante de la firma. Las copas de cristal tintinearon, mientras un camarero las llenaba con el líquido dorado y burbujeante. Me vi obligada a aceptar una, a levantarla cuando Javier propuso un brindis por Lucía, la mente creativa que nos llevará al siguiente nivel. Tuve que sonreír, un rictus forzado que me dolía en los músculos de la cara, mientras todos bebían por un éxito que me habían robado. Lucía, con su copa en alto, buscó mi mirada por encima del borde de su cristal. En sus ojos no había ni una pizca de culpa, solo un brillo de superioridad, un desafío silencioso. Me estaba diciendo, sin palabras, que había ganado, que yo no era más que un peldaño en su escalera hacia la cima. Y lo peor de todo es que el mundo a nuestro alrededor, mi mundo, le estaba dando la razón. El golpe, de gracia, llegó justo después del brindis. Javier, con una sonrisa de suficiencia, carraspeó para llamar la atención de nuevo. Y como reconocimiento a su extraordinario trabajo y liderazgo en este proyecto, anunció con voz pomposa, me complace anunciar que Lucía Morales es ascendida a directora creativa del estudio. Además, el Consejo ha aprobado una prima especial de 25.000 euros para ella. La sala estalló en otra ronda de aplausos, esta vez aún más sonoros. Lucía se llevó una mano al pecho, fingiendo una sorpresa que no sentía. El destello de su reloj Cartier capturó la luz mientras gesticulaba, un faro dorado que iluminaba su victoria y mi aniquilación. 25.000 euros. Le habían puesto precio a mi alma, a mis noches en vela, al legado de mi padre, y se lo habían entregado a ella en una bandeja de plata. Esa tarde, mi hermano me llamó, su voz vibrando de emoción a través del teléfono. «Sophie, ¿has oído la noticia? Increíble lo de Lucía, directora creativa y una prima. Tenemos que celebrarlo este fin de semana en casa». No pude responder. Un nudo amargo me cerraba la garganta. Él continuó ajeno a mi silencio. «Esto es genial para la familia, ¿no crees? Por fin las cosas van bien». Finalmente logré susurrar. «Marcos, ese proyecto era mío». Hubo una pausa, y luego el suspiro cansado que también conocía. «Sofía, por favor, no empieces otra vez. No arruines un momento tan feliz. Deberías estar contenta por ella, es tu familia. Deja de ser tan sensible». Colgó antes de que pudiera decir nada más. La palabra familia resonó en mis oídos, vacía y cruel. Me había quedado completamente sola. Al llegar a mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé el bolso en el suelo y me quedé, de pie en medio del salón, mirando las estanterías llenas con los libros de mi padre. Su presencia era un consuelo y un reproche al mismo tiempo. ¿Qué diría él si viera en lo que se había convertido su sueño? Si viera cómo permitía que pisotearan su legado. Me acerqué al armario y saqué de nuevo la caja de cedro. Esta vez no la dejé sobre mi regazo. La puse sobre la mesa del comedor, la abrí con un cuidado casi ceremonial y saqué la gruesa carpeta de cuero. El olor a papel antiguo y a su colonia impregnaba el aire. Sentí un escalofrío. Ya no era una reliquia de un pasado doloroso, era un arsenal. Y esa noche, por primera vez, estaba dispuesta a aprender a usar cada una de sus armas. Pasé las siguientes horas sumergida en un mar de documentos legales y financieros que apenas entendía. Contratos, balances, estatutos de la sociedad. Era un lenguaje ajeno y complejo, pero la rabia era un combustible que agudizaba mi concentración. Y entonces lo encontré. En un anexo al acta de constitución de la empresa, mi padre había dejado estipulado algo que yo había ignorado por completo. Como su única heredera, no solo poseía un capital considerable en un fondo de inversión,
sino también un paquete de acciones preferentes de la firma. Eran acciones sin derecho a voto en las decisiones del día a día, pero con un poder crucial. Me otorgaban el derecho de tanteo y retracto en caso de que cualquier otro socio quisiera vender su participación. Mi padre, incluso después de muerto, me estaba dando una llave. Mi corazón empezó a latir con fuerza, una mezcla de pánico y euforia. No sabía qué significaba todo aquello en la práctica, pero instintivamente sentí que era importante. Entre los papeles encontré una tarjeta de visita prendida con un clip a una de las páginas. Alejandro Valdés, asesor financiero y patrimonial. Era el hombre de confianza de mi padre, el que le había ayudado a construir su patrimonio desde cero. Recordaba su rostro amable y su voz tranquila de las pocas veces que lo había visto en casa cuando era niña. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche, una hora indecente para llamar a nadie. Pero la urgencia me quemaba por dentro. No podía esperar. Marqué el número rezando para que no hubiera cambiado en todos estos años. Para mi sorpresa, contestó al tercer tono. Dígame. Su voz era exactamente como la recordaba, serena y profesional. Señor Valdés, disculpe la hora. Soy Sofía, la hija de Ricardo Casas. Hubo un segundo de silencio, y luego su tono se suavizó. Sofía, claro que me acuerdo de ti. Qué alegría oír tu voz, aunque imagino que no llamas a estas horas para saludar. ¿En qué puedo ayudarte? Le expliqué, con la voz temblorosa pero firme, lo que acababa de descubrir en los documentos. Le hablé de las acciones preferentes y del derecho de tanteo. Escuchó pacientemente, sin interrumpirme. Cuando terminé, su respuesta fue calmada, pero cargada de significado. Tu padre era un hombre muy inteligente, Sofía. Siempre pensaba 3 pasos por delante. Ven a verme a mi despacho mañana a primera hora. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Al día siguiente, entré en la oficina con una extraña dualidad. Por fuera, era la misma Sofía de siempre, callada, eficiente, invisible. Por dentro, era un torbellino de cálculos y estrategias. Lucía ya estaba allí, pavoneándose por los pasillos, hablando en voz alta por teléfono sobre los planes para su nuevo despacho, que casualmente era el que había pertenecido a Tintesint, mi padre. Necesito más luz, tirar ese tabique. Quiero algo que refleje mi estilo, mi visión, decía a pleno pulmón, asegurándose de que todos la oyeran. Cada palabra era una daga. La vi detenerse frente a mi cubículo, mirarme por encima del hombro con una sonrisa condescendiente y seguir su camino. No sabía que mientras ella planeaba cambiar las paredes de un despacho, yo estaba a punto de cambiar los cimientos de toda la empresa. A mediodía, mientras yo revisaba unos planos secundarios que me había asignado, como si fuera una becaria, Lucía se acercó a mi mesa. Se apoyó en el borde cruzando los brazos, su reloj Cartier brillando a escasos centímetros de mi cara. «¿Qué día ayer, dijo con un falso tono de camaradería. «Sé que debe ser duro para ti ver cómo las cosas cambian, pero es ley de vida. Unos suben, otros se quedan donde están». Luego se inclinó un poco más, bajando la voz a un susurro venenoso. «Javier me adora. Dice que tengo el toque que a tu padre le faltaba al final. Ambición. Él estaría muy orgulloso de mí. ¿No crees?» Esa fue la frase que lo selló todo. La profanación de su memoria. Levanté la vista, la miré directamente a los ojos y por primera vez no sentí dolor ni rabia. Solo sentí el frío placer de saber lo que estaba por venir. Durante las siguientes semanas llevé una doble vida. En la oficina soportaba las humillaciones crecientes de Lucía, que me trataba como a su asistente personal, pidiéndome cafés y encargándome tareas menores delante de todo el equipo para dejar clara su nueva jerarquía. Pero al salir, mi verdadera vida comenzaba. Me reunía en secreto con Alejandro Valdés. Me explicó que Javier llevaba tiempo ahogado por las deudas de un par de malas inversiones personales. Su participación en la empresa era su único activo líquido. Trazamos un plan meticuloso, silencioso, usando el capital que mi padre me había dejado y amparada por mi derecho de tanteo,
Preparé una oferta para comprar la totalidad de las acciones de Javier. Era una oferta generosa, imposible de rechazar para un hombre en su situación. La guerra no se libraría con gritos en los pasillos, sino con firmas en un contrato ante notario. El plan orquestado con Alejandro se convirtió en el motor secreto que me permitía sobrevivir a cada jornada. En la oficina me movía como un autómata, ejecutando las órdenes de Lucía con una docilidad que ella confundía con derrota. Un día, me hizo rehacer 3 veces una presentación de acabados para un cliente menor, cambiando de opinión por capricho, solo para demostrar su poder. «Así no, Sofía, ponle un poco más de visión», me dijo delante de 2 becarios con un tono de condescendencia insoportable. Yo asentía, bajaba la cabeza y volvía a mi cubículo. Pero por dentro, cada humillación era como echar más leña a un fuego que ardía con una calma gélida. Ella creía que estaba apagando mi espíritu, cuando en realidad solo estaba forjando el acero de mi determinación. Cada café que le servía, cada plano que corregía bajo su supervisión innecesaria, era un paso más hacia el final de su reinado. Mis noches eran un mundo aparte, un universo de cifras y cláusulas legales que contrastaba brutalmente con la creatividad pisoteada de mis días. En el despacho de Alejandro Valdés, un espacio clásico y silencioso en el barrio de Salamanca, me sentía por fin en un lugar seguro. Él me explicaba con una paciencia infinita los detalles de la operación. «Javier está desesperado, Sofía. Sus deudas de juego son peores de lo que pensábamos. Tu oferta no solo es generosa, es su única salida digna», me dijo una tarde, mientras me señalaba dónde debía firmar los poderes notariales. Sentía el peso de la pluma en mi mano, el mismo modelo que usaba mi padre. Cada firma era un eco de las suyas, un acto de recuperación. Estaba usando el dinero que él me dejó no para comprar una empresa, sino para reclamar un legado, para restaurar un nombre que Lucía y Javier habían manchado con su mediocridad y su codicia. La tensión se disparó una mañana, de la forma más inesperada. Pasaba por el pasillo cerca del despacho de Javier y lo oí hablar por teléfono a través de la puerta entreabierta. Su voz era un susurro tenso, cargado de ansiedad. «No puedo esperar más. Necesito la liquidez de forma urgente», decía. «Sí, tengo una oferta sobre la mesa, una que no puedo rechazar». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si había otro comprador? ¿Alguien más rápido, con más recursos? Por un momento, el pánico amenazó con desbordarme. Mi plan tan cuidadosamente construido en el silencio parecía de repente frágil, vulnerable. Me imaginé a un inversor extranjero entrando por la puerta, ajeno a toda la historia, y a Lucía seduciéndole con su falsa brillantez, perpetuando su farsa bajo un nuevo dueño. La posibilidad de que todo mi esfuerzo fuera en vano me dejó sin aliento, apoyada contra la pared fría del pasillo. La confirmación de mis peores temores, o eso creí, llegó esa misma tarde. Lucía se acercó a mi mesa con una sonrisa que nunca había visto antes, una mezcla de euforia y malicia pura. Se inclinó sobre mi escritorio, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Prepárate, Sophie», susurró, su voz vibrando de excitación. «Javier me ha contado un secretito. Parece que va a haber cambios muy grandes en la cúpula. Unos inversores muy potentes van a entrar y adivina quién va a ser su mano derecha». Se irguió, mirándome desde arriba. «Vas a tener que esforzarte mucho más si quieres seguir aquí. Los nuevos dueños solo querrán a los mejores». Se dio la vuelta y se alejó contoneándose, dejando tras de sí la estela de su triunfo imaginario. No tenía ni la más remota idea de la verdad. Su arrogancia era tan grande que la había cegado por completo, y en ese preciso instante supe que esa ceguera sería mi mejor arma. Con el corazón martilleándome en el pecho, salí de la oficina y llamé a Alejandro desde un portal. Le conté, con la voz entrecortada por la ansiedad, la conversación de Javier y la advertencia de Lucía. Esperaba que me dijera que todo estaba perdido, que habíamos llegado tarde, pero al otro lado de la línea, su voz era la calma personificada. «Sofía, respira. Es exactamente lo que queríamos», me dijo.
Javier está usando tu oferta para presionar a otros, o simplemente para justificar su decisión. Pero ha olvidado un pequeño detalle que tu padre se aseguró de incluir. Hizo una pausa, el derecho de tanteo. Legalmente no puede venderle a nadie sin darte a ti la oportunidad de igualar la oferta, y nadie va a ofrecer más que tú. Está atrapado. Lo que Lucía cree que es su ascenso en realidad es el sonido de la puerta de salida abriéndose para ella. Esa misma noche, mientras intentaba procesar el torbellino de emociones, sonó mi móvil. Era Marcos. Su voz sonaba falsamente jovial, como siempre que quería pedirme algo que sabía que me dolería. «Sophie, oye, el domingo vamos a hacer una comida en casa para celebrar. Ya sabes, por el ascenso de Lucía y los nuevos tiempos que vienen para la empresa. Va a ser algo grande». Hizo una pausa, y pude oír a Lucía de fondo dictándole lo que tenía que decir. «Es muy importante que vengas. Queremos celebrarlo en familia». La palabra familia volvió a golpearme, pero esta vez no me dolió. Se había convertido en un concepto abstracto, una palabra hueca. La invitación no era una rama de olivo, era una citación para asistir a mi propia lapidación pública. Querían que fuera testigo de su victoria final, que aplaudiera mi propia derrota. «Claro, Marcos, allí estaré», respondí con una serenidad que lo descolocó por completo. Esperaba que me negara, que pusiera una excusa, que le diera la oportunidad de insistir y sentirse magnánimo. Mi aceptación simple y directa lo dejó sin palabras. «Ah, genial, genial, Sophie. Nos vemos el domingo, entonces». Colgó, probablemente desconcertado. Mientras guardaba el teléfono, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La casa de la moraleja, el escenario perfecto, su templo de opulencia y éxito superficial, construido sobre los cimientos de mi trabajo y el legado de mi padre. No se me ocurría un lugar mejor para el acto final. No iba a su celebración como invitada, iba como la dueña del teatro, a punto de bajar el telón de su patética función de una vez por todas. El viernes por la mañana tuvo lugar la firma. La notaría era un espacio solemne, con paredes forradas de madera oscura y un silencio que imponía respeto. Javier estaba sentado frente a mí, al otro lado de la gran mesa de caoba. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. No levantó la vista de los papeles en ningún momento, evitando mi mirada a toda costa. Su mano temblaba ligeramente al coger la pluma. Alejandro estaba a mi lado. Su presencia tranquila era un ancla en medio de mi tormenta interior. Firmé cada documento con un trazo firme y seguro. No sentía euforia, ni siquiera venganza. Sentía una extraña paz, una sensación de justicia poética. Estaba cerrando un círculo que se había abierto el día que mi padre murió. En el silencio de aquella sala, con el único sonido del rasgueo de las plumas sobre el papel, el poder cambió de manos de forma irrevocable. Cuando salimos a la calle, el sol de mediodía me cegó por un instante. Sostenía la carpeta con las copias de las escrituras contra mi pecho. Pesaba mucho más que el papel y la tinta. Pesaba con la responsabilidad de un futuro que ahora estaba enteramente en mis manos. Alejandro me acompañó hasta la parada del taxi. Antes de que subiera, puso una mano en mi hombro. Tu padre no solo era un arquitecto brillante, Sofía, era un hombre bueno y justo. Estaría inmensamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido, no por haber recuperado la empresa, sino por cómo lo has hecho, con inteligencia, con valentía y sin perder la dignidad. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Me di cuenta de que no se trataba de ganar una guerra contra Lucía, sino de ganar la paz conmigo misma. Llegó el domingo, el día del juicio final. Mientras me preparaba para ir a la comida, me detuve frente al espejo. Por un momento, consideré ponerme un traje de chaqueta, una armadura para la batalla que se avecinaba. Pero deseché la idea. No necesitaba disfraces. Elegí un vestido sencillo, de líneas puras, de un color azul sereno. Luego abrí la caja de cedro que guardaba en el armario. Dejé a un lado los papeles y tomé el reloj de mi padre. Era un modelo clásico, de correa de cuero gastado y esfera limpia, sin adornos.
el antónimo perfecto del ostentoso Cartier de Lucía. Me lo abroché en la muñeca. No era una joya, era un talismán. Un recordatorio de quién era yo y de dónde venía. Al mirarme por última vez, no vi a una víctima. Vi a la hija de Ricardo Casas, lista para reclamar lo que era suyo. Y salí de casa, caminando con calma hacia el corazón de la tormenta. El trayecto, en coche hasta La Moraleja, fue extrañamente sereno. Conducía despacio, sintiendo el cuero gastado del volante bajo mis dedos y el peso reconfortante del reloj de mi padre en mi muñeca. Cada semáforo en